¿Pero de este lado vendrá? Sí, por este lado, entonces todos se van a quitar.
Ciudad de México, la gente que viene de San José del Paraíso. Qué bonito ambiente le vamos a echar, señoras y señores. Para nosotros es un gusto y un placer con todos ustedes. Muchachos, pueden desconectar algún cable. Vamos a trabajar, vamos a trabajar. Vamos a enviar música. ¿Pueden desconectar algún cable? Señoras y señores, en estos momentos agradezco a la autoridad municipal y la gente que ha creído en este proyecto. Muchas gracias por tanto apoyo. En estos momentos vamos a presentar un tema que se llama El Carnaval Juquileño. Y este tema lo arreglamos precisamente para mi gente de Juquila. ¿Dónde está ese grito? Del autor, del amigo Confesor Hernández, se llama El Carnaval Juquileño. Dice...
como visitante e iniciamos este concurso, así tal como nos lo indicaron. Primeramente, la pieza que tocará la banda de San Juan Juquila Mijes. Fuertes los aplausos para esta banda de nuestra comunidad. Bueno, sí, y estamos con ustedes, esto es Internacional Remolino, para San Juan Juquila Mijes, esto suena y dice... Ok, por aquí el bajo, compadre, por ahí está apagado. Ok, por aquí nos solicita un temita. Vamos, pues bueno, vamos a complacer a todos ustedes con esto que pues Internacional Remolino les dedica en honor a todos ustedes. Y esto dice así. Y este es un tema de Internacional Remolino, directamente hoy de San Juan Juquila Mijes, esto suena y dice...
ya se puso loco, loco, loco. Y que se escuche el grito de los jubilados. Y así suena Internacional Ramonera.
presente, el jurado calificador está haciendo su trabajo. Pero vamos a dar a conocer cuáles son los rasgos que ellos están calificando para que todo quede claro y no digan que hubo por aquí algún movimiento que no se debe hacer, ¿verdad? Bueno, a ver, el jurado calificador, por favor, pásenme la convocatoria. Recuerden que la convocatoria para este concurso la emitió la autoridad municipal y los elementos que están calificando para el concurso, primeramente dice personaje, luego dice originalidad, el otro rasgo creatividad y el último es el dominio escénico, el dominio que tienen en el escenario para pues cautivar o captar la atención del público. Esos son los elementos que el jurado calificador está observando para este concurso. Y recuerden que el fallo del jurado es inapelable. Así es que vamos en un momento, cuando ya el jurado diga que está listo, daremos a conocer los 4 lugares. Recuerden que la convocatoria maneja 4 lugares y el premio, vamos a repetirlo porque si se les olvidó, para el primer lugar son 8,000 pesos, para el segundo lugar 6,000, para el tercer lugar 4,000 y para el cuarto lugar 2,000 pesos. Estos son los premios, señoras y señores, amable público, y bueno, el concurso prácticamente ha empezado. Así es, pues, ahora sí que vamos a pedirle a todos los participantes que a partir de estos momentos inicie el concurso. Tenemos ya el jurado calificador para poder observar todos los rasgos a calificarse. Para ello vamos a pedirle a la banda de San José que nos deleite una pieza para el inicio del concurso.
Y bien, vamos observando la participación de estos malviejos. Tenemos al guajolote, a las monjas que vienen de Sinaloa, las gemelas que vienen desde Etla, Oaxaca. Tenemos a la señora de Tama con su acompañante, la quinceañera que viene vestida de totomostle y granos de maíz. Ahí tenemos al caníbal también, a Miss Universo 2024, a la señora de Misislán de la Reforma, al Tiliche. Tenemos la participación también del Tiliche. Tenemos la participación de Santa Claus también. Y vamos a agradecerle que este premio que será entregado el día de hoy es donado por la niña Dalia Lisset Desiderio Esteban. Agradecemos esta aportación, este cariño que le tiene a este evento tan importante para esta comunidad de San Juan Juquila Migues. También tenemos al gallo que ya se está peleando con el guajolote, peleando a la hembra, que hoy no llegó su hembra, pero están dando el espectáculo porque recuerden que hay varios rasgos a calificarse, que sería el personaje, la originalidad, la creatividad y el acto escénico. No lo olviden, participantes, porque con ello estarán ustedes obteniendo algún lugar. Y nos vamos con el siguiente temita, allá por todas las personas bonitas que se encuentran con nosotros. Por ahí leíamos que es tiempo de las mujeres y efectivamente, felicidades para la presidenta municipal. Que se escuchen los aplausos, porque es tiempo de las mujeres y esto es Internacional Remolino. Pablo,
presidium, a los compañeros que se encuentran llevando a cabo este programa para hacer la entrega de esta máscara significativa para San Juan Juquila Míguez, para nuestra querida amiga Lomelí, que está con nosotros. Hace unos años la conocimos, en su casa vimos esta ornamenta, estos cuernos, y a nombre del dueño, director y fundador de Internacional Remolino, a su servidor, le pidió que talláramos una máscara en madera, como lo hacemos tradicionalmente en nuestro querido Santiago Juxtlahuaca, donde son originarios los diablos. Y el día de hoy, Lomelí, con mucho cariño, te entregamos esta máscara significativa, 100% tallada a mano, y esto es Internacional Remolino. Bien, después de haber presenciado este gran regalo que Remolino siempre ha entregado a este gran pueblo de San Juan Juquila Míguez, vamos a hacer en estos momentos la presentación de todos los personajes. Sin embargo, no tenemos el nombre de cada uno de ustedes o la denominación con el que se quisieran presentar. Vamos a tratar de adivinar de acuerdo a las características que traen para poder darles un nombre. Pido al profesor Bulmaro Zamora que haga la presentación de los primeros personajes. Y bien, vamos a recibir a los personajes con fuertes aplausos, porque el jurado, como dije hace un rato, está haciendo un trabajo muy difícil. No la tiene nada fácil. Hay muy buenos personajes, muy buenos disfraces. Primeramente vamos a presentar a las monjas del exterminador. Venga, el aplauso fuerte. Bueno, enseguida al Tiliche, al pequeño Tiliche. Esta es la presentación. El aplauso fuerte, por favor, de todo este hermoso público. Al pequeño Santa Claus también. Llegó un poco tarde, pero anda por aquí. Anda por aquí el pequeño Santa Claus. Venga, el aplauso de todos ustedes. Vamos a continuar presentando al caníbal. Bueno, así le pusimos aquí al caníbal, que anda ahí desnudo, ahora sí que con casi nada de ropa, y arrastrando, creo que es parte de su alimento. El caníbal, venga el aplauso fuerte para el caníbal. En el centro se encuentra. Bien, presentamos a continuación al pollito, el pollito amarillo. El aplauso fuerte para el pollito. Bien, enseguida vamos a presentar a la quinceañera. Bueno, suponemos que es quinceañera, con un traje hecho muy increíblemente. Ahí está el aplauso fuerte de todos ustedes. Muy bien, acá nos indican que también está con nosotros Latin Lover. El aplauso para él, que se encuentra aquí también participando. Hacemos mención de las gemelas. Desconocemos el nombre, pero por el vestuario consideramos que son gemelas, ¿verdad? Muy parecido. Ahí al conejo, a Miss Universo 2024, a la señora de Tamazulapan, Míguez, y su pareja, por supuesto, su pareja. A la poblana, que también ahorita no nos acordamos del nombre, pero tenemos a una poblana acá con un tinte cenizo, ¿verdad? Tenemos también a la señora de Misislán de la Reforma, que trajo mezcal desde su lugar de origen, mezcal de olla. Tenemos también tenemos a este personaje, no sé cómo se llame, pero trae sus ollas de barro. El señor que trae ollas de barro
diferente. Al personaje de la película, ay, no recuerdo la película, a ver, esta máscara que viene desde el más allá, no sé exactamente cuál sea el nombre, que trae sombrero y una máscara verde. Y por último, vamos a ver el show. Ah, no, aquí tenemos a otro personaje de verde al señor que pues nos la recuerda cada rato, está haciendo su presentación también. Y por último, al guajolote. El guajolote Todas Mías, así se llama, el Todas Mías. Entonces que haga su presentación, por favor, porque nos pidieron que tiene ya preparado un pequeño show. Adelante. Bueno, als bedeutet, wir haben ja toch met de band Olympiatita, heb toch gelukt in Jooi, en toen maar jaren abandoned, aber maar toen nasze, maar moe ojuk te pannen, ja wat de kant dat dat ja voor zo in de ja, amoja in de koen, ja wat ja ja, dat het stooi, aber maar door je Rzek, ma to poczo, tul majona, manet amanet, pojot, a ver monet, jo rzek, taden ja stoi, taden zapachnic, taden, a ver manu poc, taden ne mai ni doj, a ver moja poca, isu na klop, kava mo, tul majoten, amanet pen hamum, ma huk tes pujojo, o hamum, o tut, Mumbahu Buchan es avanade porque ya ni Javier, yo ko ya Momoya Bro, yo ko ya Tunoi. El aplauso para esta presentación del guajolote Todas Mías. Sigue con su presentación. Para los que no entiendan el mije, se hizo un anuncio del señor Eucario Peralta en donde a la señorita Olimpia Tito se le ha perdido este guajolote, el Todas Mías. En esa colonia él es el que reina y siempre andan buscando este guajolote. La propietaria es la señorita Olimpia Tito. Eso es lo que quiso decir. Y el aplauso para el guajolote entonces, que de esta manera hace su presentación. Y vamos con los siguientes temitas, acá para toda la gente preciosa de San Juan Joaquín Amigas, por ahí se les pasaba también el tiliche de Putla, Pilla de Guerrero, Oaxaca, este pequeñín que está con nosotros, ahí el tiliche. Y vamos con este temita, para toda esta gente preciosa, y ese guajolote ya se me antojó el mueble, compadre. Y vamos con esto, que suena y dice... Disculpen, nos están recordando que hizo falta la presentación del Gallito. Por favor, Gallito, discúlpame, no fue mi intención. Adelante con tu presentación. Y el aplauso para el Gallito, por favor.
nuestros agradecimientos y reconocimientos por este gran evento. Bien, señoras y señores, pues llegó el momento esperado por todos. Vamos a darle el micrófono a los miembros del jurado calificador de este concurso para que nos den su fallo y nos den a conocer quiénes son los 4 ganadores de primero, segundo, tercero y cuarto lugar. Adelante. Bueno, buenas noches, respetable público presente, respetable mesa del presidium y en especial a la autoridad municipal, a la profesora Onésima Paquita Olivera Allende. Le voy a dar a conocer el resultado que como comisionados que hemos cumplido con la comisión que nos confirió de la siguiente manera. Todos saben que es muy difícil esta comisión. ¿Por qué? Porque hay muchos participantes, pero respetando la convocatoria que se giró, aquí nos habla de personaje, de originalidad, de creatividad y de acto escénico. Por lo tanto, de la siguiente manera quedó así. Como cuarto lugar tenemos a las damas que representaron a las paisanas, que con todo respeto lo digo, representaron a las paisanas de Tamazulapan, Mije. Se escuchó la carta que trajeron dirigiéndose a la presidenta municipal, que en estos pueblos ya se está tomando en cuenta a las mujeres. Lo dijo que en Tamazulapan también es una profesora que está como presidenta municipal. Entonces, nuevamente, el reconocimiento para estas señoras que representaron a Tamazulapan. Como tercer lugar, tenemos a la quinceañera. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque traen un traje muy original, de puro totomosle. Por lo tanto, se le dio ese lugar. Como segundo lugar está, y luego, ahora sí, aquí también debo de pedir las 1000 disculpas a las SOR que están ahí en la mesa del presidio, que en esta ocasión se presentan 2 personajes que dice ahí las monjas del exterminador. Creo que hay un corrido, ¿no? Hay un corrido. Bueno, ocupa el segundo lugar. Y como primer lugar está el guajolote de Olimpia. Todas mías, ese es el apodo del guajolote. Querido público, disculpen si no pudimos ahora sí complacer a todos que ocuparan algún lugar. Disculpen, como dije hace rato, es una comisión muy difícil para ser un jurado calificador. Por lo tanto, vamos a pedirles a todos
el profesor Luis Diego. Nos hubiera gustado que todos tuvieran premio porque de verdad fueron muy creativos en la elaboración de sus trajes. Nos vamos tal vez no muy satisfechos muchos por la premiación que se haya dado, pero eso fue la percepción que tuvieron los jurados. Y por lo tanto, vamos a respetar esa determinación. Va a pasar, pues así como se hizo mención, el cuarto lugar lo ocupan las señoras de Tamazulapan, que pase a recibir en manos de la niña ese premio merecido. Fuerte los aplausos, por favor, querido público. Bien, vamos a llamar al que ocupó el tercer lugar. Favor de pasar a la mesa de honor para que reciba su premio correspondiente. Es la quinceañera. El aplauso fuerte de todos ustedes para este tercer lugar. Del exterminador por haber ocupado el segundo lugar en este certamen, en este concurso. El aplauso de todos ustedes. Señoras y señores, para el primer lugar tenemos al guajolote. Que se escuchen los aplausos para el guajolote. Así como hemos terminado nuestro compromiso como jurados, que nos sepa disculpar, todos son ganadores al participar todo en este carnaval juquileño 2024. Todos son ganadores con su participación. Muchas gracias. Quisiéramos que todos al unísono dijéramos ¡fuera máscara! ¡Fuera máscara! ¡Fuera máscara! Si es posible, guajolote, nos encantaría conocer quién es el que se ha llevado este primer lugar, muy merecido. Y si no es posible, agradezco la participación. ¡Ah, no, ya va! Vamos a ver quién es el guajolote. ¡Arely Desiderio Espina! ¡Fuerte los aplausos para Arely! Muy merecido, muy merecido. ¡Fuerte los aplausos! Bien, señoras y señores, de esta manera terminamos este carnaval, terminamos este concurso. Muchísimas gracias al Cabildo 2024 por habernos tomado en cuenta y hacernos partícipes de esta gran fiesta, de este gran carnaval. Las monjas nos indican acá que también las monjas pasen al centro y nos permitan conocer
y también las de Tama. Es necesario conocer su origen para llevarnos de verdad ese buen sabor de boca de que fueron partícipes ustedes, tanto puede ser de esta comunidad como puede ser de otra comunidad. Adelante, las monjas de Sinaloa. ¿Cómo decimos, público? ¡Fuera máscara! ¡Fuera máscara! ¡Fuera máscara! Adelante. Y tenemos a la... no la reconozco. ¡Viva México! A la esposa del señor Iraíz Domínguez. No reconozco a la otra señorita, pero felicidades, felicidades. Ahora sí, pedimos a las... ah, no, a la quinceañera. A la quinceañera que pase al centro, si es posible, que nos muestre su identidad. ¡Fuera máscara! ¡Fuera máscara! Y tenemos a la señora Eva Urbieta. Fuerte los aplausos para la señora Eva Urbieta. Muy bonito traje. Ahora sí le toca darnos la oportunidad de conocerlas sin máscara a las dos señoritas o señoras que representaron a Tamazulapan Míguez, a las señoras de Tamazulapan Míguez. Vamos a pedirle al público que le gritemos ¡fuera máscara! ¡Fuera máscara! ¡Fuera máscara! Y es Sol Domínguez. Sol Domínguez ha representado a la señora de Tamazulapan. Y la otra... La señora de Guadalupe, desconozco su nombre. De Ocotal, exactamente, Santa Cruz Ocotal. Ella ha representado también a la señora de, pues, uquileña, porque trae el traje uquileño, ¿verdad? Es uquileña. Felicidades a todos. Merecen nuestro reconocimiento y nuestros aplausos a cada uno de ustedes. Fuertes los aplausos. De esta manera nos despedimos. Fue un placer compartir micrófonos con el profesor Bulmaro Zamora Telésforo, con los jurados del profesor Luis Diego Zamora y el profesor Luis Rodríguez. Agradezco su atención. Muchas gracias, autoridades municipales. Buenas noches tengan cada uno de ustedes. Y bueno, por acá, si nos dan chance por ahí como del audio, queremos tocar una chilena nueva de Internacional Remolino que queremos estrenarla el día de hoy con ustedes. Y vamos a regalar el disco promocional a las 3 primeras damitas que vengan a esta tarima a bailar con nosotros. 3 discos del nuevo tema promocional de Internacional Remolino que lleva por nombre El Tatatuno. Vamos a enviarles un pedacito de chilena y ahí nos iremos a descansar para regresar un rato con ustedes. A ver, las 3 primeras damitas que suben con nosotros a bailar. Y este tema se lo vamos a dedicar especialmente a nuestro amigo Uri Osco, que está con nosotros, quien
siempre nos ha apoyado y que ha estado participando. A ver, otras dos damitas más. Otras dos damitas más y vamos a entregarles el disco, el nuevo disco de Internacional Remolino que lleva por nombre El Tatatuno. ¿Ya nadie quiere subir?